Perfecto, pues bienvenida, Edith. Hola. Un gustazo tenerte aquí, ya hablamos como media hora anteriormente. Una antesala. Una antesala, pero estuvo muy padre. Te doy la bienvenida al podcast Líderes, que básicamente lo que busca es buscar a los rockstars en recursos humanos y liderazgo, que son, ¿quiénes son los rockstars? Pues los directivos, la gente que está pues en management de todas sus organizaciones. Y pues bueno, me gustaría primero empezar con una pregunta bastante filosófica, que es, en lugar de, porque típicamente ¿qué pasa? Que yo te digo, no, pues ella es Edith y tiene pam, y todo esto, pero prefiero hacerlo mejor en palabras del invitado, y la pregunta es, ¿quién eres, Edith? Soy una rebelde con causa. Perfecto. ¿Por qué soy una rebelde con causa? Porque creo que siempre estoy inconforme con el status quo. Entonces siempre me estoy cuestionando como las cosas del por qué. ¿Por qué deben de ser así? ¿Por qué tendrían que permanecer de esta manera? ¿Por qué no poder probar y regresar o hacer cosas diferentes? Entonces eso te lleva a entender los negocios y a las personas desde una perspectiva muy diferente. Preguntar, preguntar y preguntar. Ok, perfecto. Ahora bien, platícame un poco, ya que nos dijiste que eres una rebelde con causa, lo cual me parece bastante bien. Yo también me siento, sí, un rebelde con causa, pero más que nada un inquieto y un ansioso de por vida. Me considero así y espero tenerlo siempre, no puedo estar quieto. Pero bueno, vamos a platicar un poquito de, bueno, Edith, yo que ya no lo dijiste, pero es directora de recursos humanos en Banco Base. Uh-huh. Entonces, ¿qué es lo que hace Edith en su trabajo diario? ¿Qué hace? De entrada te voy a decir algo. Recursos humanos es una palabra que no me gusta, entonces decidí rebautizar la función como talento y cultura. Perfecto. Porque me parece mucho más indicado para lo que estamos haciendo. ¿Y qué estamos haciendo? Transformar una organización desde la gente y con la gente. Okay. Entonces, para eso es muy importante entender quién es el talento, cómo desarrollar el talento, y adicional a esto crear toda esta parte de la cultura, pero la cultura no como un tema etéreo, sino como un tema que se vive en el día a día y que lo empieces a desarrollar con comportamientos, porque el mindset no se crea solo, el mindset se crea observando el comportamiento. Entonces, ¿qué hace Edith en el día a día? Resolver muchos problemas de esos que se denominan de recursos humanos o que se denominaban de relaciones industriales hace muchos años. Pero la mayor parte de su tiempo está ayudando a la organización a transformarse en una organización sostenible en el mediano y en el largo plazo ante esta disrupción digital que está viviendo el mundo. Entonces, eso ha implicado buscar crear nuevas capacidades para poder tener oportunidades que todos quienes colaboramos en Base podamos continuar trabajando ahí, o el día de mañana poder buscar nuevos horizontes. Pero lo más importante es que las personas no tengan caducidad, sino que se sigan desarrollando, que tú mismo les crees las capacidades que necesitas para un futuro, y para eso se requiere una planeación como muy estratégica para poder llegar hacia esto. A ver, ¿hacia dónde va el negocio en los próximos 5 o 10 años? Y que pareciera que es muy difícil de predecir, ¿no? O de definir. Nadie teníamos pensado que íbamos a vivir una pandemia al inicio del año pasado, ¿no? Pero lo más importante es como mantener hacia dónde cómo me quiero ver. Es como el tema de la carrera profesional. Exactamente lo mismo. Las organizaciones se preguntan cómo me quiero ver en 5 años. Tú y yo sabemos cómo nos queremos ver en 5 años. Totalmente. Las organizaciones también tienen claro. Lo que no tienen claro es cómo lo van a hacer o cómo van a llegar a algo, ¿no? Entonces, cuando tú estás cerca como una función de talento y cultura, que es el caso del nombre de mi título, es buscar cómo te ayudo a ti, organización, a lograrlo. Okay. Ya no es buscar que te vengan ellos a requerir cuando ya ejecutaron. Okay. Que eso es lo que típicamente pasa en las organizaciones. Recursos humanos, cuando te llamas así o cuando no traes rol estratégico dentro de la organización en la cual te desenvuelves o te desempeñas, lo que pasa es que ya te hablan para decir, oye, ya nos fusionamos, ya adquirimos, vamos a hacer o tal, y necesito que me traigas una plantilla de tal y tal y tal. Entonces, pasar de ser un área que da soporte a ser un área habilitadora. Entonces, si me preguntas, ¿qué hace talento y cultura hoy en la organización en la cual laboro? Es ser un habilitador. Perfecto. Cosa que es difícil encontrar en todas las organizaciones. Me toca, pues, muchas ocasiones,
pues, conocer a muchísimos colegas que se quejan un poco de esto, de que no les dan ese lugar, y eso lo aprendí de un consultor hace tiempo que decía, ¿quieres sentarte a cenar en la mesa de los adultos en Navidad o quieres sentarte en la mesa de los niños en Navidad? ¿Dónde quieres estar sentado tú como función de gente? Pues quieres estar sentado con los adultos, ¿no? Claro. Y para estar sentado con los adultos, lo primero que hay que hacer es hablar del término de negocio. Entonces, lo primero que haces como área de talento y cultura es conocer el negocio, cómo ganamos dinero en ese negocio y cómo pretendemos ganar dinero el día de mañana. Después de eso, entonces, tú ya tienes un lugar en la mesa de los adultos. Ya no te van a ir a servir el menú de niños. Tú ya tienes voz y voto dentro de esas tomas de decisiones, ¿no? Entonces, Edith, en su día a día, regresando a tu pregunta original, sí se resuelven muchos problemas de relaciones industriales. Te lo decía ayer o antier, te digo, tengo un tema con el sindicato y tú me decías, no te preocupes. Así, desde temas del sindicato hasta temas de estrategia, se resuelven todos los días en estas funciones de talento y cultura. Perfecto, estuvo muy completa esa definición. Anoté como tres conceptos ahí. Me gustó mucho y quiero ir, porque justamente el cuarto concepto que anoté es el de cómo me siento a cenar con los adultos. Y tienes toda la razón, porque creo que partes de la base más correcta, que es, ok, sí, hay una parte de talento y cultura, hay una parte muy bonita, muy romántica, que es alcanzar ese bienestar, darle a la gente su lugar, etcétera, etcétera, pero ¿cómo lo alcanzamos? Solamente es a través de KPIs, a través de que if this goes right, then we make money. O sea, entonces es bien importante esa parte y me gusta mucho de la manera en la que lo abordas. Ahora bien, decías algo que me parece bastante retador como parte de tus actividades, y es lo siguiente, porque eso, si me lo preguntas a mí, y eso yo también dirijo una organización, me parece ¿cómo decirlo? Como que no puedo prevenirlo. Tú decías que la gente no caduque. Entonces, definitivamente hay ahorita temas de RPAs que son automatizaciones de procesos, hay mucha gente que está saliendo, temas de nóminas, temas de incidencias, temas como más procesales. Ya hay softwares, ya vamos a empezar un proceso, pero aquí en el tema de caducidad me va a salir un poquito del outline que tengo del diálogo. ¿Cómo crees tú en hacer esta parte porque me gustó y lo dijiste con mucha intención, cómo hacer para que mis colaboradores, y yo creo que mucha gente se lo está preguntando inclusive, cómo hacerle para yo no tener una fecha de caducidad? Porque a lo mejor en 2030 mi posición como que va a ser canibalizada por toda esta automatización. Yo no creo, por ejemplo, en las especializaciones. Estoy peleada con el tema de hacer especializaciones. De hecho, hoy en el área estoy probando con temas de analistas que lleguen como generalistas, ¿no? Que aprendan un poco de todo para que después en la primera oportunidad puedan tener crecimiento y no solamente tengan crecimiento vertical. Cuando tú logras despertar la inquietud en las personas y les logras pasar la bandera o la responsabilidad del desarrollo, es tu responsabilidad. Yo te voy a habilitar los medios. Yo te voy a poner a tu disposición los recursos que necesitas para seguirte capacitando, para seguirte desarrollando. Pero tu responsabilidad es llenar los diferentes envases o contenedores de conocimiento que tienes tú como persona. Yo no me puedo quedar solamente situada en ser un especialista en mi función. Tengo que conocer un poco de lo que hace el de al lado y el del otro lado, porque eso me va a permitir que se abran nuevas oportunidades. Correcto. El conocimiento tiene vigencia. Totalmente. Si hoy te puedo decir, oye, un ingeniero en sistemas que se graduó hace 10 años, hoy sería vigente con el conocimiento que salió de la universidad, pues no es vigente. Entonces, lo que teníamos, creo que tú y yo somos de una generación en la cual todavía vimos a nuestros padres jubilarse de lo que se graduaron. Sí. A nosotros no nos va a tocar eso. Totalmente. Nosotros nos vamos a tener que reinventar cada y tanto. Te podría decir que cada 2 o 3 años esto va a venir con cambios mucho más intensos. Entonces, hace 10 años no todos tenían la posibilidad de tener un smartphone en sus manos. Era como un lujo. Sí. Hoy cualquier persona tiene un smartphone en sus manos. Y eso te da la posibilidad de accesar a miles de plataformas en las cuales te puedes desarrollar gratuitamente, puedes aprender de un montonal de personas.
El tema es despertar esa inquietud en las personas y explicarles claramente y con transparencia. Vamos hacia allá. Requiero de esto. ¿Estás listo? ¿Quieres tomar esto? Y no esperar un proceso en el cual por meritocracia me toque la siguiente posición, o por meritocracia pues aquí me espero y me jubilo. No se trata de eso, se trata de que tú seas el arquitecto de tu propia carrera. Claro. Porque alguien más, porque una organización o porque una institución te la tiene que diseñar. Tú eres el responsable de. Totalmente. ¿No? Entonces, el tema de que no caduquen las personas en cuanto a conocimiento, sí, claro, es responsabilidad de talento y cultura. Insisto, como habilitador. Para el que quiera. Para el que quiera, sí. El que no quiera, desafortunadamente, sí va a tener una fecha de caducidad. Y sí existe esa gente. Claro, pero como organizaciones tú tienes la responsabilidad de buscar la sostenibilidad del negocio. Y esa sostenibilidad del negocio va de la mano de no perder cierto conocimiento. Pero tú puedes llegar a perder ese conocimiento porque quizás esa persona ya no tiene las capacidades para poderlo hacer. Y eso es lo que no nos podemos permitir las organizaciones. A ver, estos puestos hacia dónde van. Claro que sabemos desde hace mucho tiempo que muchas cosas las va a sustituir la tecnología, pero a los tomadores de decisiones, a los desarrolladores de personas, a los líderes, no los va a sustituir la tecnología. Totalmente. Entonces, ¿cómo creamos esa inquietud de lo que tú decías hace rato, de que, oye, soy un inquieto, soy un ansioso que no se conforma con el status quo? Bueno, esa es la capacidad primordial que tenemos que crear en las personas. Que es lo más complicado, porque es un cambio de mindset, y los cambios de mindset solamente pueden ser, como tú dices, puede haber un ecosistema que lo facilite, pero no puedes iniciar como esa mecha. Eso viene no sé si desde casa o si desde algún tema ya. ¿Tú eres psicóloga? No. Ok. ¿Qué te iba a decir? Bueno, hablemos un poquito de Freud y eso, pero ok. Pareciera psicóloga, pero no. La vida me trajo a la parte de trabajar con la gente. Vamos a regresar a un tema, pero yo quería ser trader financiera. Yo estudié finanzas, carrera, claro. Entonces, ahora después de que veo lo que ganan los traders de finanzas y lo que ganan cuando estás liderando la función de recursos humanos, dices, híjole, igual y le hubiera terqueado un poco más. Pero bueno, el tema es la pasión esta de ayudarles a otras personas a desarrollarse. Insisto, el mindset no lo creas porque como varita mágica vamos a tener un mindset hoy, Sergio. No, eso no existe. No. El comportamiento arrastra, es como el tema del ejemplo. Entonces, si tú ves que ciertas áreas empiezan a cambiar, tú te quieres sumar a ese cambio. Y es donde vienen temas, ahí sí, la psicología, de decir, a ver, primero empiezas con unos cuantos. Y esto es como aspiracional. Y como la curva de innovación, ¿no? Exactamente. Entonces te apoyas con esos primeros seguidores para que te apoyen a convencer a los siguientes. Y ya para cuando menos esperes, ya llevas a la mitad de las personas. Claro. Que ahí entramos ya en un tema de creación de narrativas, donde tengas que volver esto appealing para tu audiencia, etcétera. Que, volviendo al punto raíz, ¿no? Que es la creación de ese mindset, que es nuestro, bueno, en tu caso, ese reto. Ahorita también hablabas de un tema, porque creo que estamos tocando muchos temas muy buenos. Hablabas de reinventarnos cada 2-3 años. Fíjate que yo tenía esta teoría, pero lo hacía más largo, igual estoy mal. Yo lo hacía como cada 10 años. Ya ves que ahorita vivimos en esto que le dicen el entorno VUCA, ¿no? Volátil, incierto, complejo y ambiguo. Entonces, con este entorno que vivimos, que de hecho yo me acuerdo que yo lo conocí precisamente en esta clase que te dije, que la tomé en el 2013. No, 16. 15, creo que fue el 15 o el 16, que fue People Operations, Responsive Organizations, en esta institución de educación que te mencioné, y hablaban de eso, y honestamente me parecía un concepto, pues bueno, ¿verdad? Viene la tecnología, pero después me topé con la bibliografía de, no sé si lo conozcas, Nassim Taleb. Hay este libro que se llama Black Swan, y precisamente en Black Swan fue lo que pasó. Y yo honestamente decía, ok, Nassim Taleb tiene buenos conceptos, habla sobre probabilidad, habla sobre varias cosas interesantes en este compendio incierto, pero el Black Swan como que ya hasta que me tocó vivir esto dije, ok, el Black Swan es muy cierto. Entonces sí existe. Y aquí es donde entra, ok, y hay una frase muy buena, que dice que la pandemia es el mejor transformador digital de todas las empresas, porque sí o sí es
transformación digital. Yo like it. Te obligó. Yo me acuerdo que presionaba mucho hacia el tema de la flexibilidad, ¿no? Por dos cosas. Uno, porque la organización en la cual me toca trabajar en estos momentos, el 70% de la gente es millennial. Okay. 70% de los colaboradores de base tienen menos de 40 años. Entonces, son personas que nacieron bajo otras condiciones, claro, que están buscando otros planes de vida y carrera, etcétera, ¿no? Entonces, yo me acuerdo cuando recién llegaba a la organización y que veía que había muchos recién egresados. Dije, eso se nos va a volver un problema en algún momento. Okay. Y que había equidad en el momento de la contratación. Entonces, la mitad eran hombres, la mitad eran mujeres. ¿Y qué va a pasar cuando todas estas mujeres se vuelvan madres si no flexibilizo a la organización para que puedan tener hijos? Entonces, es como, desde entonces te estoy hablando 2006. ¿no? Wow, sí, y es, vamos a ir a buscar la flexibilidad. ¿Y cómo la vamos a encontrar? ¿Cómo le vas a demostrar a los líderes de la organización que la flexibilidad no merma la productividad, ¿no? Claro. Entonces empezamos a pilotearlo y ahí íbamos y veníamos, etcétera. Me acuerdo que la primera vez que dije esto en la Asociación Bancaria de México, en un comité de recursos humanos, me volvieron a ver como la loca de la mesa, como que los bancos jamás van a hacer home office. Y yo, ok, en algún momento irá a pasar. Creo que pasaron 4 o 5 años y BBVA cambió sus instalaciones de Santa Fe a Reforma y tuvo que mandar a 3,000 empleados a trabajar a su casa porque no le cabían en el edificio. Wow. Entonces, estoy hablando de esto, no sé, hace 5 años, más o menos. Entonces, entonces el home office sí podría ser, ¿no? Sí. O sea, si ya un banco transnacional lo logró, ¿por qué no se puede hacer en los bancos nacionales? Después empezamos a pilotearlo y veíamos ya muchas organizaciones financieras y no financieras en el norte del país que lo empezaban a hacer. Como que en el norte del país ha sido un nicho mayor el tema de la flexibilidad. Sí. ¿Por qué? Porque crecimos bajo una cultura de trabajo arduo, disciplina y grandes pensadores y ideologías, ¿no? Entonces me acuerdo probando la flexibilidad y pidiendo las primeras VPNs y haciendo pruebas y tal, y de repente un 13 de marzo decretan que esto es una pandemia. Sí. Y tengo que sacar a 1,000 empleados de sus centros de trabajo y mandarlos a su casa, o a la mayor cantidad posible. Sí, al final estuve trabajando el primer año de la pandemia, que fue el año pasado 2020, con el 86% de la gente en home office. Sí. Wow. 86%. Entonces, sí se podía, ¿no? Sí. Entonces ya nadie te puede decir, no es posible. No es posible, así es. Y esto te da la oportunidad de ver, nos tuvimos que reinventar, a irnos a trabajar 86% de la población a casa, sin un entrenamiento previo. Tuvo sus estragos. Entonces, durante ese tiempo te tienes que reinventar. Okay. Y ahora vamos a regresar a construir una nueva normalidad, en la cual te das cuenta que sí requieres flexibilidad, pero que te importa mucho el contacto con la gente. Porque no debemos estar solos. Somos una especie de tribu, de manada. Claro. No nos gusta estar solos. Entonces ahora ya nos dimos cuenta que sí queremos regresar a las oficinas, pero que no queremos regresar en el horario super godín de 8 o 9 horas en la oficina, sino que queremos regresar realmente para generar inteligencia colectiva, para generar reuniones. Entonces las organizaciones ahora tienen un doble reto: terminar de flexibilizarse y hacer sus oficinas atractivas para que la gente quiera ir a trabajar. Ok, buenísimo punto. ¿Cómo me vas a sacar de mi casa? O sea, ¿con qué anzuelo me vas a sacar de mi casa, de la comodidad de estar trabajando en un estudio que ya habilité, con mis crocs y con ropa cómoda, a irme otra vez a la oficina? ¿Con qué excusa me vas a sacar? Y ahora viene el tema de, en menos de 2 años te reinventaste 2 veces. Sí. Entonces, ¿qué es lo que va a terminar pasando? Totalmente. Entonces, la reinvención ya no te puede esperar 4 años. La reinvención es cada 2, 3 años, y me estoy viendo como en un término positivo, porque si hoy nos damos cuenta de todo lo que vino a cambiarnos la pandemia, sí, entonces todo es posible. Totalmente de acuerdo. Y aquí me quedo con un concepto ahorita que dijiste. Primero, ¿cómo vas a flexibilizar la parte de cómo va a ser el retorno? Que de hecho yo hace poco sacaba un video sobre sistemas híbridos, que yo creo que es el futuro. O sea, estoy algunos días en mi casa porque pues qué padre, evito el tráfico, etcétera, y otros días voy porque si quiero ver, si quiero tomarme una cerveza a lo mejor, si quiero tener esa junta,
pero después de ahí, pues qué hueva, y prefiero quedarme en mi casa, la verdad. Sí, Uh-huh. totalmente de acuerdo. Y de hecho, en otro podcast que te vi, igual decías que uno de los retos, y ya lo había tocado, y es un tema recurrente, es cómo le hago con el tema de seguridad psicológica para la gente que se queda en casa y para también la gente que está en mis oficinas, porque tu 13% se quedó en las oficinas. ¿Cómo le doy seguridad psicológica a esa persona, a ambas partes, para que yo siga como una buena, pues con buenos equipos? Ya ves que está este experimento de Google que decía que, bueno, Psychological Safety es la número 1 de un equipo exitoso. Sí. Amy Edmondson. Entonces, ¿cómo ustedes le hicieron para foster la seguridad psicológica? ¿Cómo haces para darle seguridad psicológica al que salió, al que sacaste de la oficina para irse a trabajar de su casa? Lo primero que te preocupaba cuando te saliste eran dos cosas: no enfermarte y no perder tu chamba. Totalmente. ¿Verdad? Entonces, lo primero que hicimos los primeros meses fue generar muchas reuniones. Me acuerdo perfecto que me habló el director general, Julio, y me dice, oye, ¿qué hacemos? Y yo, visitemos a todas las áreas y a todas las sucursales de manera virtual. Y preguntémosles cómo están. Y se quedó ya esto como una práctica de charla con la dirección general. Y todos los miércoles hay un café con la dirección general para que se quiera inscribir. Pero eso provocó que durante, no te puedo decir, o sea, un mes completo, todo el mes de abril, nos la pasábamos visitando todas las tardes a diferentes grupos para entender cómo era su situación, qué les preocupaba. Y de ahí regresamos al tema de que se quedara instalada ya como una práctica institucional. Entonces te permite cercanía, te permite cuestionar a un director general de lo que puede estar bien o de lo que no te gusta. Y todo le pueden preguntar. Y todo le puedes preguntar. O sea, no hay es temas un así como... no hay nada de no puedo, estos temas son tabús o preparo a la gente previo a eso, no. A lo mejor me voy a meter en problemas por lo que voy a decir, pero, o sea, no contigo, pero ya sabes, esto se va a publicar en internet. Pero sabemos muy bien que el actual gobierno hay un setup totalmente de unas prácticas similares, ¿no? O sea, el ejecutivo está ahí presente, pero no todas las preguntas pueden llegar o son como, sí, no, está bien. No. Aquí es como... abierto completamente. O sea, de hecho, después de esa primera, como yo tomé el pulso en esa primera emisión o edición con Julio, y después él las hace solo. Solamente me dice, ¿en qué área debería de enfocarme este mes? ¿O con qué personas crees que debería enfocarme este mes? Y él va solo. ¿Por qué? Porque es mucho más válido que él te lo pregunte de manera directa, si los jefes ahí. Y si yo también tengo una crítica como área, la tengo que aceptar. Si en algo estoy fallando, no lo estoy realizando de la mejor manera, pues también es una oportunidad y es un tesoro a desarrollar. Entonces, se quedó como práctica y se las avienta él solo, pero las implementamos en conjunto. Eso te da seguridad psicológica al que está afuera. Porque conectas, porque te sientes parte. Era lo más importante, ¿no? La segunda parte que hicimos fue que ya pasando hacia casi el último trimestre del año, por ahí de septiembre, empezamos a hacer ciertos focus group para entender por segmentos cómo se sentía la gente. Pues no es lo mismo a la que tiene adolescentes en su casa, a la que tiene niños pequeños, al chavo que vive en casa de sus papás. Que para mí eso fue como lo más revelador. Tú o yo en nuestra casa decidimos dónde trabajamos, es nuestra casa. Pero al chavo de 24 o 25 años que lo mandas a trabajar desde su casa y que su papá también está trabajando desde su casa, ¿dónde lo sientes a trabajar? ¿Quién lleva mano? ¿El papá o el hijo? Papá. Y el hijo se pierde esa oportunidad de decir, estoy desesperado de estar aquí trabajando desde casa. Totalmente. Y eso es un fenómeno padrísimo para el tema del regreso, porque entonces ellos mismos son los que quieren regresar a las oficinas porque dicen, ya no aguanto a mis papás aquí. O quien tiene, bueno, yo en mi caso hay mamás que ya quieren regresar. Claro, yo soy de las que ya empecé a regresar algunos días a la oficina por salud mental. Un par de días a la oficina no me hace nada mal, hasta me dice mi esposo, ese día sales como sonriente y radiante y demás. Entonces, el tema central es que somos una especie humana que requiere manada, tribu. Sí. Quiero contarte cómo me siento, y esa plática casual de seguridad psicológica que se quedó plasmada ya ahorita como café con la dirección general. Ahora, ¿cómo le haces para crear seguridad psicológica con los que se quedan? Déjame decirte también dónde uno la riega, porque pues tampoco se trata nomás de hablar de las cosas positivas. Eso me parece excelente. Claro,
¿cuál fue el error que cometimos nosotros o que cometí en ese momento? Me enfoqué más en los de afuera que en los de adentro. Y los de dentro eran como los serios en capa. Eran los que estaban haciendo la chamba de muchos, pero a ellos les tocaba estar en sitio. Ok. Entonces nos desenfocamos y nos perdimos de ellos. Pero ¿sabes qué? Siempre hay posibilidad de reivindicarte, ¿no? Y la semana pasada o antepasada tuvimos una sesión también con dirección general y digo, y vamos a darles un agradecimiento a las asistentes comerciales que hicieron gran chamba y que muchas de ellas son mamás y dejaron a sus hijos con los abuelos o dejaron a los hijos con el esposo para venir a trabajar, para estar en el frente de batalla frente a una situación que no habíamos vivido antes. Pero se vale reconocer cuando te equivocas y eso también da seguridad psicológica, porque entonces permites una cultura en la cual el que se equivoca pide disculpas y enmienda el error. Totalmente, estoy muy de acuerdo con eso. Pero también es cierto que pues, no estábamos listos para todo esto y puedes cometer errores. Se vale. Sí, definitivamente. Equivócate rápido, barato y regresa. Vámonos, volvemos a empezar, no pasa nada. Entonces, y forma parte de una cultura, ¿no? Muy bien, sí. Me quedo ahorita y me hiciste recordar un poquito de la keynote de Harari, el escritor de Sapiens, que precisamente, y de hecho también en la clase que tomé, el superpoder de los seres humanos no es que seamos especiales, el único superpoder es que somos sociales y como sociedad tenemos niveles de complejidad de cómo interactuamos y eso nos hace ser la especie dominante de este planeta. Entonces, pues bueno, sí. Inclusive se remonta, yo creo que a lo que está pasando ahorita. Están tratando de encerrarnos, lo cual sí es una medida buena, pero también hay mucho hartazgo. Sí, mucho hartazgo. Sí, el problema que se viene ahora es un tema psicológico. Total. O sea, ¿cómo vamos a...? Esta analogía la hacía ayer o antier, y era el tema, si tú sales ahorita y ves el transporte público, está lleno de gente. Pero si nosotros salimos a convivir en un lugar donde hay más personas con las cuales no has convivido en tiempo, sientes una paranoia. Ahora hay que trabajar con la salud de las personas y no con la salud física. Ahora nos toca trabajar con la salud mental. Y me lo dijo alguien que admiro mucho, que se llama Ángel Casán, que es el rector del sistema de la UR. Y Ángel Casán decía, a partir de ahora hay que preocuparnos por la salud mental de los colaboradores. Y entonces empiezas a cambiar las cosas que antes decíamos, es que hay que entrenar a las personas para que dominen Excel. No, necesito darle un espacio para que practique mindfulness y para que sepa que el burnout es permitido y que se da un momento para poderse rescatar, porque si no es como el tema de la mascarilla en los aviones, que siempre digo, cuando pongo este ejemplo, que la próxima vez que veo una azafata, le voy a poner más atención porque antes era como tan habitual tomar un avión cada semana y viajar por todos lados y entonces ya veías a la azafata y te ponías los audífonos porque entonces es como que flojera, yo ya me sé el procedimiento. Pero hoy ese procedimiento me ha dado muchas vueltas en la cabeza. El tema de ponte primero la mascarilla tú y luego ayudas al de al lado, ¿cierto? Sí, total. Entonces, el tema es cómo educas a los líderes cuando estás trabajando remotamente, cuando ya están agotados, quemados, para que se pongan la mascarilla, puedan respirar y que luego les puedan pasar esa mascarilla al de al lado para que pueda respirar. Y con este ejemplo me voy al tema de que hoy tenemos que crear esos espacios en el cual ya no capacitas a las personas en competencias técnicas, sino en competencias y habilidades que les permitan interiorizar mucho más, conocerse más como personas, saber cuáles son sus fortalezas y aprovecharlas. Entonces, el líder hoy tiene que buscar la manera en cómo estar bien para poder inyectarle a sus equipos esto, ¿no? Okay. Entonces, un poco es el tema de hoy nos tenemos que preocupar por tener talleres o sesiones por grupos, por segmentos, como los hace la parte de mercadotecnia, o sea, sí. Por segmentos de, a ver, ¿qué es lo que te preocupa? A ver, a ti, mamá de niños pequeños, ¿qué es lo que te preocupa? Y haces un grupo y pones a una psicóloga que las oriente y tal. Y entonces, saber qué le pasa al de al lado y que no es exclusivo mío, me da esa paz mental que necesito para continuar trabajando. Ok, está perfecto. Y de hecho me acuerdo porque en la entrevista que vi que hiciste eso, formaste tribus. O sea, no es lo mismo lo que decíamos, ¿no? Los chavos que están con sus papás todavía, los que ya son papás,
los que así, entonces ya te vas. O también el que trae la carrera de la familia, ¿no? El padre de familia, que yo sé que en base a lo mejor hay mucho millennial, pero también debe haber padres de familia que son sustento, etcétera, etcétera, ¿no? Totalmente. Y me parece bastante bueno lo que estás diciendo, porque muchos gurús, por así decirlo, hoy en día una de las características, o bueno, la característica que más promueven es el self-awareness, como esto es lo que tienes que saber para saber que eres bueno, saber que eres malo, y también darte cuenta de tus everyday flaws y poderlas ir, como tú decías ahorita, que me da seguridad psicológica, que hay alguien que reconoce errores, pide perdón y aparte es una acción para enmendar. Entonces, muy muy bien. Con esto, Edith, porque nos salimos un poquito del tema, pero salió súper bien. Quisiera terminar la parte como pública de este podcast, y ahora vamos a la parte que a mí me gusta decirle que es lo central o la quita. ¿Por qué? Porque son accionables, son cosas que le van a permitir a la comunidad, como de parte de los rockstars que son ustedes, qué cosas podemos enseñarles a ellos que ahorita ellos no saben, que pueden aprender de ustedes. Entonces, bueno, vamos a la parte 2. Parte 2, vamos a empezar con una pregunta. Edith, ¿cómo? Y es una pregunta no incómoda, pero sí es un tanto que da de qué hablar. ¿Cómo escalar dentro de una organización y cómo lo hiciste tú? ¿Cómo escalar? Hace rato te lo decía, abriendo verticales de conocimiento. Si me preguntas, me decía la vez pasada uno de los directores más nuevos que contraté, me dice, es que tú eres el HR más raro, porque me lo traje de Estados Unidos. Dice, eres el HR más raro que conozco. Eres más como un CEO o persona que conoce de negocios o etcétera. Entonces, ¿a qué me lleva esto? A querer tener esta inquietud de seguir conociendo cosas que te ayudan a entender mucho mejor el lugar donde trabajas. Y se vuelven tus ventajas competitivas. Porque entonces tú ya no nada más estás en la mesa por ser talento y cultura, sino estás en la mesa porque entiendes de las iniciativas de negocio. Entonces, ¿cómo escalar? Ya no se escala linealmente, se escala en una escalera de caracol. Hay que ser realistas. Entonces, cuéntame cómo es eso, porque no te capto tanto. Ya no escalas de decir, de ser analista me vuelvo especialista, de ser especialista me vuelvo gerente, y de ser... No, ya no es así, porque hay mucha competencia al final del día, es una guerra de talento. Entonces, lo que tienes que hacer es empezar como a ampliar tus verticales de conocimiento. ¿Y cómo las amplías? Dándole vueltas. Entonces le doy vueltas a la organización. Y entonces me vuelvo tan eficiente haciendo mi chamba. Y cuando digo eficiente no se requiere de un gran coeficiente intelectual, ¿no? Se requiere de disciplina. Totalmente. De orden. Entonces, cuando tú eres disciplinada y ordenada con tu función y estás al pendiente de lo que tiene que pasar, siempre vas a ir a buscar algo más. Y esas personas que buscan algo más en las organizaciones son las primeras que voltean a ver para proyectos importantes. Y entonces empiezas tomando proyectos, que eso lo he aprendido a lo largo de los años, pues de repente te va a tocar tomar las notas en un proyecto, pero vas a aprender un mundo de cosas. Acéptalo. O sea, si tú estás empezando hoy tu carrera profesional y de repente ves un proyecto que no tiene nada que ver con tu área, pero puedes ir a ayudar desde otro rol, acéptalo. O sea, tú le dirías, porque precisamente ahorita que hablabas de las verticales de conocimiento, sí lo entiendo, pero precisamente te iba a hacer una pregunta tal cual, muy directa. ¿Esto quiere decir tomar más trabajo? ¿Esto quiere decir decir que sí a más cosas dentro de la organización? Sí. Eso muy poca gente está dispuesta a hacerlo. Exactamente. Entonces te vas encontrando con personas que hoy me dicen, es que yo no vengo aquí por un sueldo, yo vengo aquí por aprender. Entonces esas personas me encantan, y cuando platico con ellos en la organización es, bueno, ¿y a dónde quieres llegar? O sea, la pregunta clara es, ¿a dónde quiero llegar? ¿Qué es lo que quiero hacer? Y tener bien claros lo que no quiero hacer. Los sís van a ir cambiando, porque hace rato hablábamos de la reinvención. Entonces lo que sí podría ser hoy, mañana podría ser un no. Pero si tengo bien claro dónde no desperdicio el tiempo. Y para mí algo que era muy importante era, si yo quiero crecer en esta organización, necesito entender la profundidad del negocio. Me daba una ventaja que yo no venía de una carrera como de psicología o esto, y venía más como de la parte financiera.
Pues sí, pero nunca había ejercido, entonces tenía que ser suficientemente humilde como para ir a preguntar. Entonces, desde que estaba llenando una descripción de puesto, era hacer muchas preguntas de cómo se hacen las cosas. Y entonces le vas sacando provecho a un conocimiento que tú puedes explotar el día de mañana. Y luego te vas acercando a esas personas y vas buscando proyectos en conjunto. Y ya de repente, cuando menos te lo esperas, ya te vuelves como un elemento de ciertos proyectos. Todo lo nuevo que venía en la organización era como, vamos a buscar a Edith, seguro se le ocurre algo. Y quiero ver su punto de vista desde talento, quiero ver su punto de vista desde la cultura, o cómo lo vamos a empezar a limitar los proyectos de, ¿nos ayudas con la gestión del cambio del proyecto? Y yo, sí. ¿Nos ayudas con...? Sí. Y era como, sí. Entonces, sí implica cargar más chamba, pero eso implica que te estás desarrollando. Total. Y que estás siendo tú el piloto de tu carrera. Nadie la está piloteando por ti. Nadie me dijo, te voy a pagar más por tomar ese proyecto. Okay. Nadie me dijo, te vas a convertir en gerente si tomas ese proyecto. Pero aprendes y creas relaciones, que eso es lo más importante, porque te vuelves visible para la organización. Visibilidad, que esa es otra palabra clave para mí. Perfecto. Y ahorita que estabas hablando, vuelvo al punto del caracol. Cuando tú dijiste, voy creciendo, pero de manera así dando círculos, sí. Eso quiere decir que, o así lo entiendo yo, corrígeme si estoy mal, que a lo mejor no fue como tú dices, no, soy analista, luego soy, no sé, ejecutivo, luego soy coordinador, luego soy gerente, sino que a lo mejor de analista te saltas algo que es igual, pero es en otro lado, y ya vas conociendo más del negocio y creo que esto se conecta con el tema de cómo me siento en la mesa de los adultos, porque no es lo mismo alguien que llega con una venta, por así decirlo, de RH, y bueno, yo nada más sé de esto y claro. Yo no sé qué estoy haciendo aquí, a que, ok, soy Edith, y sí, vengo de talento y cultura, pero aparte sé muy bien qué es lo que se vende aquí, sé cómo son las comisiones, sé quiénes son los mejores vendedores, sé quiénes son, y te vuelves una clase, haciendo una analogía de fútbol, te vuelves una clase como de medio creativo, por lo que decías, que me pareció bastante clave. Háblale a Edith. Ella seguramente tiene o un enfoque nuevo, o a lo mejor algo se le va a ocurrir, o va a decir que sí. Entonces, y vamos a sumar a un seguidor más a este proyecto, y entonces ella es la que puede ayudarte a crear un proyecto bueno de comunicación, o a poder crear un proyecto de entrenamiento que nos lleve a cambiar este proceso. Entonces ya de repente estaba metida en muchos proyectos gestionando el cambio. Eso te permite seguir conociendo de lo nuevo. Sí. Y después otro de los retos era como, ¿cómo me meto a la estrategia? O sea, era algo que me quitaba el sueño. Y te estoy hablando esto, como que me tocaba ir a presentar temas a los comités de estrategia. Te estoy hablando hace 12 o 13 años, pero casi creo que nada más como ven, presenta tu parte y pues te vas, porque es la mesa de los adultos. Ok, perfecto. Entonces yo iba y hablaba de reclutamiento y hablaba de, pues sí, un programa de entrenamiento y tal, y etcétera. Pero luego después dije, yo me quiero meter a la estrategia, o sea, quiero conocer de esto. Entonces les dije, oigan, yo soy súper buena con la logística de los eventos. ¿Les parece si yo armo el tema de la logística de los eventos de planeación estratégica? Okay. Y les ayudo con todo el tema de, pues, desde el espacio, las dinámicas, la comida, todo. ¿Les late? Sí. Que eso requiere dos cosas, humildad y me imagino que en ese entonces ya tenías bastante chamba y fue agregarte más chamba. Claro. Pero si yo me coloco aquí y si yo me cuelo por aquí, claro, voy a llegar más cerca del objetivo que tengo, que es conocer estrategia. Entonces me acuerdo de las primeras sesiones de estrategia, lo único que me encargaba era como de la logística. Ajá. Y luego de repente ya era como, te ayudo a tomar notas. O sea, ya en estoy hablando que ya tenía un puesto gerencial en esos momentos, sí. ¿No? Entonces, ¿te ayudo a tomar notas? Sí. Y era después, ya para cuando menos acordaba ya estaba, pero metí hasta la cocina, entonces desde revisar las presentaciones que se iban a hacer ahí, sí. Tal, etcétera. ¿Y qué me permitía eso? Que yo después desde mi función iba adelantada, ¿no? Porque entonces ya sabía para dónde quería ir el negocio, y entonces yo me adelantaba, porque entonces ya no era una toma pedido. Sí, tú ya estabas... Ahora yo estaba diseñando una estrategia desde talento y cultura para la estrategia del negocio.
Totalmente de acuerdo. Entonces, me tocó hacerla de todo en ese foro. Yo me acuerdo de estar coordinando y haciendo dinámicas o pensando una noche antes qué dinámica iba a poner para poder sacar la información, analizar el FODA y tal, y tal, y tal. Y no tenía nada que ver con mi función. Y se hacía los fines de semana, porque esos procesos, ya sabes, de planeación estratégica en los comités directivos, pues son de fin de semana de aislarlos a todos. Y entonces vienen. Y yo era de que yo voy y vengo, no me importa dónde estén, o sea, yo me lo aviento. Tengo fotos embarazada de mi segundo hijo, así a punto de reventar en el proceso de planeación estratégica, ¿no? Ya en aquel entonces ya me tocaba participar como pues integrante de ese comité y demás, pero... Y se dio, y que te voy a interrumpir ahí, ¿crees que si tú no tuvieras voluntariado no hubieras entrado o como quieras? Pues sí se hubiera dado, pero hubiera sido nada más como tú decías hace rato, con la venda de recursos humanos. Ya. Desde lo que yo te puedo brindar o desde que puedo entender, es que no entiendo lo que están hablando y ahora yo entiendo lo que están hablando. Ya. Y es la perspectiva totalmente diferente. Okay. Porque entonces ya no es un tema de Edith viene, sino talento y cultura es importante. Okay. Y genera una credibilidad en la función. Sí. Un CHRO, ¿no? Y Edith, desde tu punto de vista, o desde ya sea desde tu punto de vista o desde tu experiencia, esta búsqueda de la posición se hace con intención o llega o ambas. Se hace con intención. Mi recomendación es no tienes que esperar a que llegue, puedes hackear el camino. Déjame te explico eso. Dale. Yo me acuerdo perfectamente cuando llegué a un título es la subdirectora de planeación y desarrollo. Perfecto. Y tengo un jefe que en ese entonces la función se llamaba director de capital humano. Okay. ¿Y qué va a pasar? O sea, yo para poder tener la siguiente posición tengo que esperar cuánto tiempo, o qué es lo que tengo que hacer, o cómo lo voy a hacer. Y dije, bueno, entonces, ¿qué hago en el Inter? Y me metí a los proyectos de innovación. Okay. Y ahí por eso, hace rato que platicábamos de instituciones educativas que hablan mucho del tema de innovación y tal, pues te tocaba ya ahora, vamos a escautear personas que puedan venir a innovar y tal, y que vamos a empezar a prototipar y vamos a utilizar el design thinking y tal, etcétera, y vamos a capacitarnos y a ver a quién podemos conseguir y tal. Entonces era divertido porque mi tiempo de decir, bueno, quizás no tenga que esperar a esta posición, quizás pueda encontrar otra posición allá afuera. Okay. Y no fuera de la organización, porque si algo me mantenía era como la organización me tiene como si fuera un tema de un enamoramiento muy profundo, ¿no? Entonces okay. para mí es como, tengo 15 años trabajando en esa organización, entonces es mi casa, ¿no? Ajá. Entonces dije, ¿por qué me tengo que rendir a esperar el siguiente puesto? Ajá. ¿Y por qué no voy y busco o creo otro? Y entonces de repente es perderle el miedo a la experiencia y al aprendizaje. Perfecto. Y siempre estar con el vaso medio vacío. Tira lo que no te sirve. Es como cuando me decía un amigo la vez pasada, es como cuando vas de shopping, ¿verdad? Llevas la maleta vacía. Ajá. Bueno, es igual. Ok. O sea, llevas tu maleta vacía de todo, con humildad, aprender de nuevo, quizás empezar otra vez porque esto no me está gustando, porque eso también es una recomendación para muchas personas, que lo que decíamos hace rato es cierto, no nos vamos a jubilar de lo que estudiamos. Totalmente, sí. ¿No? Yo no me pretendo jubilar en una función de talento y cultura. Okay. Quiero más, quiero otras cosas, quiero aprender, ¿qué vamos a hacer? Entonces, ese es como el tema de hackear tu propia carrera o tu propio plan de vida y carrera, cuando tú eres el piloto. Pero sí. Si estás esperando a que la organización te lo dé, híjole, vamos por el camino equivocado. Porque entonces pues espera sentado y ten un chorro de paciencia. Porque no va a llegar. Porque a lo mejor no va a llegar. Porque las organizaciones siguen siendo piramidales. Hay muchos puestos de analistas, pero hay pocos puestos de directores. Entonces, a como te vas acercando, sigues teniendo competidores, pero son los mejores competidores. Y especializados ya en el área de... O sea, ¿dónde quieres estar? Pues si tú eres el piloto de tu carrera, entonces, ok, si hay 3 posiciones allá arriba, ¿para cuál me quiero especializar? ¿O quiero tener la posibilidad
de accesar al menos a 2. Sí. ¿No? Sí. Y puede ser muy controversial lo que te estoy diciendo, porque la verdad es que muchas personas quieren seguirse especializando. Yo nunca decidí la especialización. Desde mi primer trabajo, me acuerdo, y siempre lo aplaudo yo, y que tengo a un analista como generalista, le digo, tienes la gran oportunidad de aprender de todos. Antes de trabajar en base en otra organización, mi puesto era como analista de RH, ¿no? Uh-huh. Entonces, faltaba trabajo en nóminas y me metí a ver ¿en qué te ayudo? Faltaba no sé cuál, ¿en qué te ayudo? Y yo tenía a mi cargo prácticamente solamente una cosa, hacer la intranet en aquel entonces, hace muchos años, y hacer una caja de ahorro. Eran mis 2 proyectos, para eso me habían contratado prácticamente. Entonces, pues sobraba tiempo, entonces búscale. Entonces es como el tema de aprovechar el tiempo cuando tú piloteas tu carrera. Okay. ¿Dónde quieres estar? ¿De qué quieres aprender? ¿Te puede servir? ¿Es aplicable? ¿No es aplicable? ¿El día de mañana le puedes sacar provecho? Hazlo. Y hace poco escuchaba que la especialización solamente es para los insectos. Nosotros somos seres humanos y definirte te limita. Si yo sé de RH y soy el mejor en mi área, pues porque no puedo, además de ser RH, puedo ser pianista y puedo ser innovador en, I don't know, pero sí. Puedo tener un oficio, pero también puedo tener una profesión. Totalmente. Entonces, una cosa no está peleada con la otra, y creo que cuando digo expandir las verticales, imagínatelas tal cual. Es como si tuvieras diferentes contenedores contigo. Y uno es tu conocimiento de marketing, y otro es tu conocimiento de RH, y otro es tu conocimiento financiero. Obviamente el de RH va ganando, pero lo puedes aprovechar como si fuera una palanca para entender los números. Y lo puedes utilizar como una palanca para entender al consumidor final. Sí. Y apoyar al de mercadotecnia diciéndole, oye, dame chance de entrar a tu proyecto para escuchar. Sí. Y te dicen, sí, va. Y al día de hoy sigo haciendo exactamente lo mismo. Eso no ha cambiado. No porque llegas a una posición ya es, ya me senté en el puesto directivo, aquí me quedo. No, qué aburrido. Sí. ¿No? Sí. Entonces llegó la nueva líder de mercadotecnia y me decía, oye, voy a dar varios talleres para ver cómo son las ventas en las redes sociales. Y yo, ¿me invitas? Wow. Sí, los voy a poner a las 7:30 de la mañana para que todos puedan ir y tal. No sé qué. Invita, sí, no me importa, voy. Pero es un tema de querer hacerlo. Totalmente. Me parece muy bien, sobre todo la analogía de tú eres el piloto de tu carrera, de tu carrera profesional en este caso. Entonces, ¿qué estás esperando para tomar esas riendas y empezar? Y otra cosa, muchas veces tenemos, y precisamente este proyecto que estoy empezando es volver a hacer un tonto oye, toco la puerta y, por ejemplo, yo ya no vendo en mi empresa, ya tenemos vendedores y todo, y ahora es otra vez, oye, ¿quieres venir aquí? Claro. Y es tener la humildad de decir, oye, pues yo estoy aquí, y, oye, ¿qué onda? Pero es un tema totalmente pero es la palabra clave, mindset. es humildad. Es humildad, sí. Y la humildad es una capacidad que se tiene o no se tiene. Sí, así pero es. Pero para las personas que van empezando en sus carreras profesionales es, nunca te olvides de ese primer puesto que tuviste. Así Nunca es. te olvides lo difícil que te fue llegar. Construirles el camino más fácil a las siguientes generaciones está padrísimo, pero siempre siéntete como en el día cero, como si no tuvieras nada. Totalmente de acuerdo. Y vuelves a empezar. Y entonces, cuando la vida te sacude, tú ya estás listo para volver a empezar. Y tienes un chorro de habilidades. Y si de repente necesitas salirte algo más, bueno, pues aquí también yo estaba, era de RH sí, pero también estuve en varios proyectos de Y si tengo que empezar de vendedor, pues empiezo vendedor. Me explico lo que tú decías. No pasa nada. Sí. Esa es la gran diferencia en el tema de cuando tú eres el piloto de tu carrera. Tú sabes con qué capacidades cuentas y con qué capacidades no cuentas. Pero también hay que ser realista con cuáles son los contenedores que tengo más vacíos. Sí, claro. ¿No? Y actuarlo con la misma humildad de a veces decir, no sé. Y créeme que ganas más diciendo un no sé y alguien te explica y a lo mejor tú ya sabes. Pero cuando alguien te explica vas a descubrir algo nuevo. O tú lo explicas, porque hay una, ¿cómo se llama esto? Hay como una, no sé si es paradoja o es un concepto que dice que cuando eres maestro de algo, por más sencillo que sea, te vuelves mucho mejor, porque lo estás dice repitiendo y dices, chis, estos son los básicos.
yo no estoy haciendo los básicos y eso que ya soy experto y yo estoy, ok, entonces tengo que volver a los básicos, pero eso solamente se logra cuando se enseña y no cuando se ejecuta. Sí. Entonces, bueno, muy bien, me pareció perfecto y muchas gracias por compartir todo eso. Consejos para quien se sienta atascado en su trabajo o que traiga mucho job hopping. ¿Qué haría Edith en esa parte? Lo que te contaba hace rato de decir, ¿qué puedo hacer hoy diferente a lo que estoy haciendo? Y no significa dejar tu empleo o no significa dejar tu función. Significa que puedo ir a aprender de al lado o afuera de esta organización. O sea, puede ser desde... No desde sé, lo que te decía ahorita de mercadotecnia. Oye, ¿a mí para qué me va a servir un tema de un curso de redes sociales? Híjole, porque el día de mañana no sé cómo voy a traer talento. Y me sirve para mi función. Sí. Pero si el día de mañana tengo la oportunidad de montar un negocio, tengo la oportunidad de ya haber conocido cómo se maneja una venta a través de las redes sociales. Sí, así es. Entonces, no tienes por qué sentirte nunca atascado en tu trabajo cuando tú eres tú eres el piloto de tu carrera. Tú decides a dónde vas, cuál es el siguiente paso y cuánto tiempo quieres permanecer en ese puesto. ¿Y para ti cuáles serían como los signos más inequívocos de que estás en el lugar incorrecto? ¿No te gusta lo que estás haciendo? ¿Lo haces porque recibes un pago el día 15 y el día último? Yo creo que ese es el peor de los síntomas. ¿Estás hablándole? Claro. Al 98% de la gente. No, o sea, es increíble, imagínate. Yo le aprendí algo a esto a una persona muy sabia que fue consejero de la organización del trabajo y que me dijo, mi querida amiga, a mis casi 90 años, porque el señor ahorita está a punto de cumplir 90 años, le puedo decir que la vida pasa demasiado rápido. Y lo bueno, hay que gozarlo, pasa. Y lo malo, hay que tomarlo, porque también va a pasar. Entonces, ¿cuánto tiempo quieres permanecer en ese trabajo que no te gusta? ¿Te brinda algo a tu propósito de vida? ¿O sea, está ayudándote en algo a tu propósito de vida? ¿Está contribuyendo en algo? Te lo pongo desde la óptica de una mamá. Okay. Si yo no disfrutara mi trabajo, ¿de qué serviría estar fuera de casa 8 horas o X número de horas y dejar de ver a mis hijos? Totalmente, el tiempo de tus hijos vale mucho más que el sueldo que me pudieras pagar. Así es. Pero te tiene que apasionar mucho lo que estás haciendo para que el tiempo se te pase volando y lo disfrutes. O que simplemente digas, porque yo también me lo he planteado, yo pues trabajo un poquito más de la cuenta, no es algo simplemente así soy, ¿no? No es algo ni bueno ni malo. Pero siempre me pregunto a veces que hay alguna reunión o algo que me estoy perdiendo, digo, no muy importante, tampoco me pierdo fiestas de cumpleaños, pero si de repente alguna reunión o cosas así, digo, si hoy fuera mi último día o si recordara estas cosas al final de mi vida, ¿estaría arrepentido? Y diría, no. La neta, me gusta estar solo ahí con mi laptop y estar así y decir, ok, ¿qué voy a hacer? Y lo disfrutas. That's me. Entonces, así de simple. El síntoma es, ¿estás disfrutando lo que estás haciendo? Y si no lo estás disfrutando, compadre, estás en el puesto equivocado. Búscale por otro lado y ten la humildad de decir, y si tengo que volver a empezar, no pasa nada. Así es. Eso se requiere de mucho valor. Bastante. Entonces, creo que lo más importante es estar siempre como que escuchándose a uno mismo, interiorizando. ¿A dónde voy? ¿Estoy siendo feliz con esto que estoy desempeñando? Sí, hay días buenos y hay días malos, como todo en la vida, ¿no? Pero lo más importante es que disfrutes lo que estás haciendo. Y si no lo estás disfrutando, afuera. Vete a buscar otro lado. No es ahí. Perfecto. Muy bien. Y ya por último, estrategias directivas o estrategias, bueno, no directivas, estrategias que tú creas o herramientas que te han ayudado a ti a ser más productiva, a ser, me imagino tienes un día a día bastante agotador y con distintas cosas, entonces, ¿qué te ayuda a ti a poder, o qué framework, qué agenda o qué cosas pudieras recomendar que te ayuden a ti a mantener todo eso en orden? Agenda, okay. Es la palabra clave. Yo creo que si a mí se me pierde el celular, se me pierde la vida completa, porque es el que me está recordando todo lo que tengo que hacer todo el día, ¿no? Creo que hay diferentes maneras de organizarte, pero tienes que siempre tener como una visibilidad completa. A ver, hoy tenía junta con mi equipo en la mañana, porque venimos regresando a un periodo vacacional,
y tenía equipo completo con todos ahí. Les preguntaba, a ver, ¿cuál es tu enfoque de este mes? ¿Qué quieres lograr este mes? ¿Dónde vas a poner el 70% de tu energía? Porque el 30% lo vas a poner para agarrar bomberazos. ¿Dónde vas a poner el 70% de tu energía? Y nos estamos comprometiendo. ¿Se están escuchando todos? Sí, perfecto. Para este trimestre que acaba de arrancar, que es el segundo del año, ¿a qué te comprometes lograr? Entonces, eso te implica una planeación. Entonces, tienes una visualización completa de esto es lo que quiero lograr este mes, esto es lo que quiero lograr este trimestre, esto es lo que quiero lograr este año. Y se pueden ocurrir miles de ideas locas, pero siempre tienes que lograr los básicos de si construyes sobre lo que planeé y sobre lo que empecé a dibujar que era lo que quería lograr o no lo cumple. Ok. Y ahí, por ejemplo, con esa planeación que tú dices que me parece bien, o sea, planear por trimestres, ¿dónde llevas como el scoreboard? ¿Dónde llevas el track? Claro. Ok, o sea, a ver, aquí Edith dijo que va a ser la mejor tenista de toda la compañía, entonces, ¿cómo le hago yo para saber que al final su marcador se fue? Hay un montonal de herramientas padrísimas. A ver, utilizamos Trello para el tema de la planeación y tomar las notas, porque antes lo hacíamos en sitio con post-its. Entonces teníamos, ya sabes, teníamos llenos así de post-its, de cada color significaba una función y entonces cada quien tenía planteado, entonces casi era un ritual de que cuando quitabas un post-it es que lo habías logrado, entonces era casi de que aplausos completos porque lo logró, y entonces nos comprometíamos al 3-30-3. ¿Qué vas a lograr los próximos 3 días? ¿Qué vas a lograr el próximo mes? ¿Y qué vas a lograr los próximos 3 meses? Good. 3-30-3. Y esto te lo llevas a una herramienta tecnológica como Trello u otras tantas. También hay otras, ahora estoy como navegando en el tema de la Google Suite, que te permite hacer muchas cosas al mismo tiempo. Ahora que hablábamos de la flexibilidad, hace rato tenía una junta, pues no era junta, es cómo vuelves a conectar con las personas. Y le mando un mensaje a uno de mis compañeros de trabajo y le digo, oye, cuando termine esta reunión, ¿crees que nos vamos a dar unos 5 minutos para llamarte porque te quiero explicar algo de los ajustes anuales y tal? Y el cuate es un señor de 50 plus, ¿no? Porque también quiero que entendamos claro que la edad no es un paradigma para lograr nada, ni porque eres joven ni porque eres viejo, que nos quede bien claro a todos. El tema es en la ambición de seguir aprendiendo, no en el tema de la edad, ¿no? La edad es nada. Just a number. Entonces, me manda un Google Chat y me dice, súbete a la reunión. Y le dije, híjole, el que le encantan las reuniones. Pero en lugar de hacer una llamada telefónica, si estás enfrente de tu computadora, pues te mando un mensaje para que te subas a mi oficina para que me cuentes lo que me tenías que contar. Y se vuelve eficiente porque se vuelve una reunión de 5 minutos y no estoy postergando una llamada, ¿no? Claro. Entonces, creo que hay un montonal de herramientas allá afuera gratuitas para organizarte. Okay. Y si no tienes esa posibilidad, hay unos pintarrones maravillosos que puedes poner en el refrigerador de tu casa y que puedes organizarte, ¿no? Sí, de hecho, quiero hacer un hincapié ahí. Los pizarrones para mí han sido, y para ciertas actividades de la empresa han sido muy, muy buenos, porque es como un recordatorio enorme de decir, a ver, aquí está la tarea y aquí vamos a poner una plumita o aquí. Específicamente yo llevo eso a nivel personal. Yo me anoto palomita o tachita y ya tengo mi día hecho desde la mañana y al final hago esto. ¿Cuál es tu to-do list de hoy? ¿Qué quiero lograr hoy? Exacto. ¿Cuántos pendientes le quiero tachar hasta el día de hoy? Exactamente. Pero eso es como enfoque y disciplina, ¿no? Sí. Y al final lo que hago es que subo mi porcentaje total a mi Instagram y lo hago público. Y eso me da, ese tema de hacer público te da pena si lo haces mal y te da bien si lo hice bien. Entonces está muy... Esa práctica no. Eso justo lo que tú estás diciendo, me lo llevé con todo un equipo a ponerlo dentro de los, así como los cristales de estas sala de juntas, así tal cual, estaba lleno de post-its. Ajá. Y la gente se comprometía públicamente a lograr algo en 3 días, en 30 días o en 3 meses. Y llegábamos al cierre de mes y entonces decías, ¿lograste lo que habías dicho en 3 días? Okay. Sí lo logré y se siente una satisfacción impresionante. ¿Lograste lo que tenías que hacer en el mes? Sí. Y de repente también llegaba el tema del aprendizaje. Subestima el proyecto. Y te toca la admisión pública de subestima el proyecto. ¿Y qué te genera? Aprendizaje. Sí. Pues lo peor del mundo, el aprendizaje. Qué bárbaro. Entonces,
Al final eso lo puedes hacer. El hecho de hacerlo público es otra cosa, porque una cosa es con tu jefe, ay, sí, típico, no, pero ya con toda la gente. Todos, o sea, yo no tengo sesiones de uno a uno de planeación, planeamos todos, somos un equipo. Sí. Y al que le sobre tiempo yo a su compañero, o sea, aquí es, todos vamos a apoyar, tenemos que hacer que esto funcione. Totalmente de acuerdo. Ya por último, me gustaría, y aquí haciendo una práctica media copiada, pero dime por favor cuál es el mejor y el peor consejo que te han dado. Híjole. El mejor consejo ahorita te lo dije, que creo que hay que disfrutar la vida. Y disfrutar lo que haces, sí, y disfrutar lo que haces. O sea, me pareció formidable porque me decía, ¿por qué siempre estás tan sonriente? Y yo, pues porque estoy dejando a mis hijos en una guardería 8 horas para venir a trabajar. Si no disfrutara lo que hago, entonces ¿a qué demonios vengo? Entonces se ríe y me dice, nunca dejes de ser así, porque la vida es demasiado corta y lo bueno y lo malo pasan. Ese es el mejor consejo que me han dado en mi vida. Me acuerdo perfecto de ese momento, de esa reunión en donde él iba llegando. Imagínate un ex directivo de FEMSA en sus años de gloria, así fantásticos, de don Eugenio Garza Sada, que le tocó trabajar con él y que te dé ese consejo cuando tú dices soy nada en su entorno y me está dando el consejo de vida más valioso del mundo. Y creo que el peor consejo que me han dado es como, espera tu turno, todavía estás muy joven. No, es como, dime que no lo puedo hacer para hacerlo. Me quedé en silencio a propósito porque quiero que puedes decirlo otra vez porque eso mucha gente no lo capta. Es como, tienes que esperar tu turno, eres muy joven. No, nunca ha habido una directora mujer y una directora de tu edad. Yo con pena digo que tengo compañeros de trabajo ya más jóvenes que yo, gracias a Dios. Pero en algún momento me tocó ser la única mujer y la más joven. Imagínate cómo te voltean a ver. Sí. Entonces es como, es que tenías que esperar tu turno. No te tocaba. O que hay límites que están hechos imaginariamente, inclusive por las autoridades. No sé si te sepas este hito en la historia, que se supone que decían los expertos que no se puede correr una milla en menos de 3 minutos, creo. ¿Por qué? Porque si lo haces antes te desmayabas y te descompensabas. Total, en una carrera alguien lo hace, bate el récord y ojo, no pasó nada, los médicos estaban mal, no pasaba nada y de ahí cada vez se ha ido haciendo eso. Pero el tema es esta persona que llega, que eso creo que viene de la parte que tú decías de estoy dejando a mis hijos 8 horas y no los veo, no estoy compartiendo. ¿Qué tanto vale la pena esta meta para mí? Porque esta persona dijo, yo quiero batir ese récord inclusive aunque me cueste la vida, pero al final no pasó. Y simplemente lo hizo y fue multipremiado, etcétera. Entonces, ¿qué tanto lo quiero y qué tanto estoy dispuesto a dejar? Que creo que eso es bastante para Exacto, ¿no? Así es. Entonces, a disfrutar la vida, a gozar lo que haces, y si no todas las organizaciones son para todas las personas, ni todas las personas son para todas las organizaciones. Habrá una organización perfecta para ti allá afuera, habrá un nuevo líder al cual le puedas aprender, que te pueda inspirar. Entonces, toma las decisiones y toma el control de tu carrera profesional, así de simple. Perfecto. Edith, quisiera finalizar con eso porque es un pensamiento muy, muy concreto y muy certero. Muchas gracias por todo, por darme tiempo. Antes de despedirnos, Edith, ¿a dónde te podemos contactar? En LinkedIn, como Edith González Villarreal. Ahí aparezco, no publico tantas cosas, pero me taguean en muchas cosas, entonces va a ser sencillo que me localicen, y más localmente. Y en Instagram, con esas pasiones acerca de la cocina y los vinos, también me pueden encontrar como GZZ Villarreal. Perfecto, entonces ya ahí tienen las redes de Edith para que la contacten, le manden mensaje para pues, lo que necesiten. Y pues muchas gracias, Edith. No, gracias a ustedes. Bye.